Días, jóvenes. ¿Se escucha, por favor? Entonces continuaremos la cuestión cardiovascular lo más rápido posible. ¿Listo? Hemos hablado del síncope. También existe aquí alteraciones del sueño por el paciente que tiene la insuficiencia cardíaca. El insomnio es un síntoma frecuente en pacientes que tienen insuficiencia cardíaca izquierda. En algunos sujetos, la disnea de Cheyne-Stokes presentan síntomas dominantes de la insuficiencia cardíaca izquierda. Puede existir dificultad para dormir. Este tipo de disnea predomina y se acentúa en el periodo nocturno, ¿no es cierto? Y también puede haber estasis sanguínea a nivel del cerebro, o sea, un edema cerebral e hipertensión del líquido cefalorraquídeo. Allí, la anorexia de neuronas cerebrales están relacionadas con la disminución del flujo sanguíneo cerebral. El sueño es inquieto, pesadillas también pueden ser observados estos en una insuficiencia cardíaca izquierda. Luego también otro síntoma, cianosis, la opción. Siempre en paciente cardiópata tenemos que saber si hay cianosis o no. Sabemos que la cianosis, la coloración azulada de la piel y mucosas, aparece cuando la hemoglobina es reducida, que sobrepasa 5 gramos por 100 ml, ¿no es cierto? Esta cianosis hemos dicho que se puede percibir en la piel fina como los labios, la oreja, lóbulos de la nariz, pómulos, mejilla, lengua, el lecho unguial. Estas cianosis siempre se clasifican en cianosis central o general, cianosis periférica y mixto. Central puede afectar todo el cuerpo, ¿no? Por la insuficiencia de oxigenación de sangre en su pasaje por los capilares pulmonares. Hemos dicho primeramente por la disminución de la presión de oxígeno en el aire inspirado como en las grandes altitudes como aquí en nuestro medio. Hipoventilación pulmonar por la obstrucción del cuerpo extraño, ya sea a nivel de laringe, tráqueos, bronquitis agudas, hiperglutitis, traumatismos torácicos, EPOC, derrames pleurales, neumotórax, etc. Hay también disturbios de difusión, hay congestión pulmonar, ya sean por infecciones pulmonares, por las neumonías, bronconeumonías o fibrosis pulmonar. Disturbios de perfusión, una insuficiencia cardíaca derecha, cardiopatías congénitas, la comunicación de sangre de derecha a izquierda, ya sea comunicación interauricular e interventricular, ¿no es cierto? Entonces la sangre no oxigenada se mezcla con la oxigenada, entonces aquí hay cianosis. O bien la tetralogía de Fallot. Y algunas veces puede haber fístulas arteriovenosas. Mientras la cianosis periférica o local, como en caso de la sangre, circula con lentitud, pierde mucho oxígeno, retarda en la circulación de retorno, como en casos de flebitis, ¿no es cierto?, obstáculo por compresión venosa, etc. Y la cianosis mixta llamamos por mecanismos formados por lodo central y periférica. Luego la acción, un pequeño repaso del edema cardíaco hablaremos. Edema consiste en acumulación de líquido en el intersticio. Este líquido es proveniente del plasma sanguíneo. El edema del cardíaco no solamente está en el tejido subcutáneo, también puede acumularse en las cavidades serosas, hemos dicho, en el abdomen, ascites en el tórax, el derrame pleural, en el pericardio, derrame pericárdico, en el sexo masculino, bolsa escrotal, hidrocele. La piel de la región edematizada se torna lisa, brillante, cuando el edema es reciente, pero cuando el edema es de larga duración adquiere aspecto cáscara de naranja. En consecuencia, su espesor y retracciones son puntiformes. Generalmente, la acumulación de líquido es aproximadamente más de 5 litros. Estoy reteniéndolo. O exceder mi peso un 10%, ¿no? Sin que aparezca signos evidentes de edema. Su fundamento fisiopatológico de este edema, hemos dicho, edema de insuficiencia cardíaca derecha, es el aumento de presión venosa central o presión venosa sistémica. Es el factor determinante aumento de presión hidrostática en los capilares. Ese aumento de presión sistémica repercute en los capilares, la cosa entre aumento de presión hidrostática capilar y salida de líquido, ¿no es cierto? Y
También otro factor importante aquí participa la cuestión, bueno, entonces mi líquido ha salido hacia el intersticio. Entonces ya tengo en mi organismo disminución de volumen sanguíneo circulante. En consecuencia, la fuga de líquido, compartimiento intravascular al intersticio, constituye también el estímulo para la secreción de la aldosterona, la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Sabemos entonces la aldosterona va a hacer retención de sodio a agua en el túbulo contorneado distal. Entonces, otro edema más se forma, ¿no es cierto? Localización del edema en la insuficiencia cardíaca siempre es en miembros inferiores. Su instalación es lenta, con evolución progresiva, es simétrico, bilateral, ¿no? Bilateral. Más que todo, este edema es más por las tardes, no en las mañanas, por las tardes aumenta. Más bien, cuando se acuesta, se reabsorbe, disminuye, el edema hasta algunas veces puede desaparecer con reposo. Aquellos pacientes que permanecen encamados, ¿no? El edema predomina en la región sacra, hay que buscar región perineal. El edema de origen cardíaco se encuentra otros signos de insuficiencia cardíaca. O sea, si tú ves el edema, no solamente el edema, ¿qué tal ese edema puede ser por otra causa? Si es cardíaco, inmediatamente, ¿hay ingurgitación yugular o no? Listo, ahí vas a ver ingurgitación yugular. ¿Hay reflujo hepatoyugular o no? La maniobra vas a hacer. ¿Hay hepatomegalia cepal o no? También puedes palparlo. Esto es importante para el diagnóstico diferencial. ¿Qué tal es un edema renal o edema carencial? Porque tiene edema, no voy a decir tiene insuficiencia cardíaca, ¿no? También tengo que hacerlo coincidir la cuestión, ¿cierto? Entonces, esas cosas, pues, importantes. El cardíaco siempre está disneico, todo, ¿no es cierto? Y luego también aquí se puede hablar, digamos, más que todo, la claudicación intermitente. ¿Quiénes tienen claudicación intermitente? Esa palabra se habla. Tiene claudicación intermitente. Consiste en la disminución del aporte sanguíneo a los músculos en actividad contráctil por una enfermedad arterial crónica oclusiva, ateroesclerosis en miembros inferiores. ¿Quiénes tienen esto? Pacientes diabéticos, pacientes de edad, pacientes que tienen hiperlipidemia o presencia de bueno. Entonces, esto se caracteriza por una sensación desagradable, pudiendo presentan dolor en miembros inferiores cuando caminan. Dolor, calambre, fatiga, peso, impotencia funcional, que surge durante las caminatas o el ejercicio físico, ¿no? Obligando al paciente a suspender su marcha, la acción. Está caminando por la calle, como le duele, entonces se para o se sienta un poco, ¿no? Entonces, desaparece el dolor, nuevamente realiza sus caminatas y así sucesivamente. Entonces, a esto denominamos claudicación intermitente. Si ese tipo de personas me dicen, entonces para mí es una claudicación intermitente, está haciendo isquemia arterial la cuestión, ¿no es cierto? Es más común por ateroesclerosis obliterante de miembros inferiores. Entonces uno pregunta, pues, desde que está enfermo, al caminar, ha tenido dolores en la pantorrilla que le obliga a detenerse o a reposar, etcétera. Pues también es importante. Ahora también lo que observamos también casi frecuentemente en los meses de invierno en las personas jóvenes, especialmente en el sexo femenino, el fenómeno de Raynaud. Consiste en episodios de vasoconstricción de pequeñas arteriolas o arterias de las extremidades, que hay palidez, eritrocianosis. Ocurre enfermedad de Raynaud, enfermedades arteriales oclusivas, ¿no es cierto? También, entonces, la mano agárrale, frío está, pero también ellos vienen quejándose, no sé, me duele, se vuelve pálido, medio moradito, todas esas cosas. Entonces, también existe esto. Claro, también ahora
hay también síntomas digestivos, la cuestión. Hay pacientes que primeramente estos cardíacos buscan al gastroenterólogo. ¿Por qué razones? Porque hay distensión abdominal. No sé, me ha aumentado mi abdomen, dice, ¿no? El volumen de mi abdomen. Buscan, entonces, ¿por qué? Porque estos cardíacos ya están con ascites, acumulación de líquido en la cavidad peritoneal, hay ascites. Es una manifestación, ¿no?, de la insuficiencia cardíaca derecha o congestiva, ¿no es cierto? Entonces, ya existe. Además de eso, algunos de esos pacientes tienen anorexia, no quieren comer, estado nauseoso, hasta llegan a vomitar, indigestión permanente, flatulencia, plenitud, eructos postprandiales, la cuestión, ¿no es cierto? Entonces todo tiene. Y ahora, también hay hipoperfusión de las vísceras digestivas, reducen producción de la secreción de las enzimas, lo que demora la digestión de los alimentos, por si fuera poco la congestión pasiva crónica, ¿no es cierto? Y entonces, esto es lo que ocurre y de esta manera estos pacientes se desnutren. El edema no solamente está en el intersticio, el edema también está en la mucosa intestinal. Entonces, ese edema en la mucosa intestinal no deja absorber como debe ser la ingestión de lo que el alimento uno ingiere, y tampoco no deja absorber los medicamentos, ya sean tabletas, cápsulas. Entonces, esos pacientes que están con anasarca todo, siempre preferibles por vía parenteral, mejorándolo todo el edema, entonces podemos pasar por vía oral la cuestión. Entonces, no es tan buena, entonces inmediatamente iniciar con las tabletas la cuestión. Eso es lo que ocurre en estos pacientes. Y además de eso presentan el dolor porque tienen hepatomegalia, ¿no es cierto? Hay distinción de la cápsula de Gleason, la cuestión, entonces también me duele, la cuestión están caminando. También puede haber síntomas urinarios en estos pacientes. El aumento del volumen urinario nocturno es la cuestión, ¿no? De día la cuestión están con su edema, hay acumulación de líquido en miembros inferiores, pero cuando ellos se echan, entonces se reabsorbe, hay hipervolemia, entonces ya la cuestión se levantan 3, 4 veces a orinar la cuestión, ¿cierto? Entonces, inclusive todo esto interfiere su sueño del paciente, ¿no? Entonces, eso existe también. Oliguria, ¿por qué está orinando el cardíaco poco? Menor de 400 ml en 24 horas. Es un síntoma que puede estar relacionado con la disminución del débito cardíaco. O sea, su débito cardíaco está disminuido, hay hipotensión arterial grave, la vasoconstricción acentuada por la activación del sistema renina, angiotensina, aldosterona, y algunos también utilizan sobre eso la cuestión que me duele, eso, la cuestión, y sea ibuprofeno, y con eso más retención del líquido todavía existe la cuestión, ¿no es cierto? Y bueno, después también hay síntomas respiratorios, ya sabemos, hay disnea, hay tos, ¿no es cierto? Inclusive pueden llegar a tos con expectoración hemorrágica, espumosa, que pueden ir a edema agudo de pulmón, ¿no es cierto? Luego nos interesaría hablar antecedentes patológicos. Deme unos segunditos, por favor, producción. Vamos. Y bueno, después de estos síntomas,
Ya hablamos sus antecedentes patológicos. Uno dice, ¿no? ¿De qué has estado enfermo antes? La cuestión uno quiere saber. Entonces, en todo cardiópata joven debemos investigar síntomas de faringios, o sea, faringitis, amigdalitis, repetitivos, dolores articulares, o sea, poliartralgia migratoria, en su infancia la cuestión, ¿no es cierto? Más que todo esto queremos saber si ha tenido fiebre reumática o no, ¿no es cierto? También cianosis en su nacimiento, ¿no? La cianosis de nacimiento que aparece más tardíamente incrementa el esfuerzo físico, el llanto sugiere la posibilidad de cardiopatía congénita, comunicaciones de derecha a izquierda, ya sea, digamos, hemos dicho comunicación interauricular, interventricular o tetralogía de Fallot, etcétera. Y también averiguar los procesos febriles recientes debido a las infecciones virales bacterianas que podrían tener relación, ¿no? Como pericarditis, miocarditis, endocarditis agudas, ¿no es cierto? Todo paciente febril está con fiebre, pero tiene manifestaciones cardíacas. Al mismo tiempo hay soplos cardíacos cambiantes. Siempre se debe considerar posibilidad de endocarditis bacteriana. También la tuberculosis es causa frecuente de pericarditis aguda o subaguda. En personas mayores es importante interrogar antecedentes de diabetes mellitus si tiene hipertensión arterial, enfermedades tromboembólicas, hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia, por su relación con cardiopatías isquémicas, o sea, tienen aterosclerosis, enfermedades coronarias, ¿no es cierto? Y también todo paciente que ya sea con hipotiroidismo, hipertiroidismo, también pueden estar afectados de corazón, la cuestión. También. También pacientes que pueden estar con hipotensión arterial. ¿A qué se debe? Es porque esta hipotensión estará con hemorragia, estará deshidratado, por la diarrea será, por el vómito será, ¿no es cierto? También. Y también ahora tomar en cuenta en las embarazadas, ¿no? Pueden desencadenar la falla en estas mujeres pueden estar asintomáticas. Además, el Estado no debe realizar estudios radiológicos. Entonces, pacientes, mujeres jóvenes, entonces no someterlo a estudios radiológicos la cuestión, ¿cierto? Quitar, primeramente tienes que descartar si está embarazada o no, ¿cierto? ¿Por qué? Porque están contraindicados, pues, recibir radiaciones por el efecto de teratogenicidad en estas mujeres. Ahora también, después de estos antecedentes, es necesario antecedentes familiares. En la familia, ¿qué enfermedades hay? ¿O quiénes han muerto? ¿Por qué? ¿No es cierto? Es importante averiguar a la madre si durante el embarazo no presentó alguna enfermedad o ingestión de drogas en su embarazo, en su primer trimestre, la cuestión, ¿no es cierto? También es otra teratogenicidad. O traumas, infecciones bacterianas virales más que todo por la rubiola, ¿no es cierto? De cardiopatías congénitas. Antecedentes de sífilis, tuberculosis, toxoplasmosis, fiebre reumática, diabetes, cardiopatía, isquémica, hipertensión arterial, es otro también. Ahora también, hasta ahí hemos hecho antecedentes familiares, ahora sus hábitos y costumbres pues, que ha tenido este paciente. Abuso de café, tabaco, las grasas e incluso carbohidratos predisponen coronariopatía isquémica, ¿cierto? Actualmente no tenemos, hay drogas adictivas que se administran algunos por vía intravenosa, ya que esta práctica cada vez más difundidos no se realiza con los cuidados necesarios, por lo que puede causar endocarditis bacteriana. O sea, el drogadicto tiene su jeringa, su hojita, entonces para él no le importa la cuestión que debe ser estéril o descartable. El mismo jeringa con la misma hoja utiliza, él mismo se administra la cuestión. Entonces, sin desinfectar la piel, nada. Entonces aquí el riesgo es, si tu paciente está haciendo fiebre y todo, te están haciendo una endocarditis bacteriana o microembolia pulmonar potencialmente graves. Entonces, ese es otro también.
o algunos están con sobredosis de cocaína que puede ser causa de crisis hipertensiva severas y mortales la cuestión, ¿no es cierto? Y también el sexo femenino, el consumo o abuso con anticonceptivos orales, sobre todo mujeres que fuman, predisponen hipertensión arterial, así como enfermedades también tromboembólicas, tromboembolia pulmonar pueden ser, ¿no es cierto? Los fumadores indefectiblemente presentan enfermedades pulmonar obstructiva con EPOG, afectará la función de los pulmones que repercutirá a la larga con el corazón, en el corazón derecho, ese cor pulmonar crónico, ¿no es cierto? El hábito de preponderantemente sedentario, hay personas que son sedentarios, la cuestión al mismo tiempo son obesos, tienen trastornos del metabolismo de carbohidratos, lípidos, factores de riesgo de afecciones cardíacas. Peor aún cuando actividad tenga que desarrollarse bajo permanente tensión emocional, más su estrés, ¿no? Luego, después de esto pasaríamos a la exploración física, la acción. Exploración física general. Entonces, yo tengo un paciente cardíaco, supuestamente está con edema, me está diciendo que tiene disnea, que tiene edema, todas esas cosas. Entonces, ya tengo un paciente cardíaco. Entonces, en la exploración física general, ¿no? Entonces, debo examinar. O el paciente me está diciendo, tengo dolor torácico, tengo disnea, pero aparentemente estoy viéndolo bien, pero ahora tengo que la opción examinar, tengo que someter a la exploración física general, desde la punta de desde la cabeza a la punta de los pies, ¿no es cierto? Terminándolo eso, voy a entrar al examen físico regional. Entonces, muchos de los pacientes que refieren síntomas de afección cardíaca, pero en la exploración física, es completamente normal, no encuentro nada. ¿Pero a qué se debe esto? ¿No? Ellos tratan de hacer una simulación hipocondríaca debido a trastornos psicológicos, algunos, o emocionales, pero también hay otros, ¿no? Muchos de ellos personas utilizan para conseguir ciertas ventajas, ¿no? Un certificado médico para descanso o compensación en el trabajo, la acción, ¿no? No, en el trabajo me enfermaba, debe pagarme la cosa. Entonces, bueno, trata de convencer, trata de engañar, la cosa también existe, cosas, ¿no? Entonces, aquí eh, también en este examen físico general debemos buscar los signos valiosos dependientes de las alteraciones del sistema cardiovascular. Entonces, yo, primeramente, este paciente tengo que ver su fases, cómo está. Sí. Y algunas enfermedades cardíacas pueden adquirir características particulares como estenosis mitral, fases de Ayerza, cardíaco negro, fases pálidas, todo. Entonces, su fase ya me dice la cuestión, si es digamos, estenosis mitral o insuficiencia mitral o paciente de poliglobúlico, ¿cierto? Después, también su posición, qué tipo hace, digamos, en la cama, se echa con cabecera alta, como entonces la ortognea. Sujetos que presentan disnea en la insuficiencia cardíaca izquierda o insuficiencia cardíaca congestiva, que mejoran su disnea en posición semisentado, que empeoran en posición horizontal. ¿No es cierto? También es otro, estoy en el hospital o en su domicilio, puedo estar examinando al paciente. Tercero, su marcha, la cuestión a mi consultorio, cómo ingresa o cómo camina este paciente. Marcha del paciente de la insuficiencia cardíaca. Por lo general, su marcha es muy lenta, dan pasos pequeños, se trata de una marcha interrumpida debido a su disnea y gran edema en miembros inferiores, la cuestión. Cuatro, disnea. Un sujeto normal debe ser capaz de conversar, ¿no es cierto? El sujeto me conversa normalmente, converso, le pregunto su nombre, todo, ¿no es cierto? Pero sin sentir disnea. El hecho de cansarse solo al hablar me está informando sobre la severidad de la congestión pulmonar, quién es causante de la disnea. Entonces, ya estoy notándolo por allá, su disnea. Otro, edema en miembros inferiores. Consiste en acumulación de líquido en las partes declives del cuerpo, pies, tobillos, piernas, muslo, cuando el paciente está de pie. Edema en la región sacra cuando el paciente guarda cama, ¿no es cierto? Ahora también observo los dedos, o sea, hipogratismo digital. Consiste en la presencia de dedos en el palillo tambor, uñas y medio reloj,
que presentan encardiopatías congénitas, cianóticas, después endocarditis bacteriana subaguda, la que estoy viéndolo. Claro, también existen patologías respiratorias, ¿no es cierto? Entonces estamos hablando más cardiopatías. También puedo observar las petequias, la cuestión. Consiste en pequeñas manchas hemorrágicas debido a la extravasación de sangre a nivel de la dermis que aparece con mayor frecuencia en el lecho unguial, abdominal, tórax, flexión del antebrazo. Es un signo que presenta en casos de endocarditis bacteriana aguda. Ojo, ahí también podemos observar nódulos de Osler. Consiste en pequeños nódulos de consistencia firme y dolorosa que aparece en la dermis del pulpejo de los dedos, palma de las manos, con dolor punzante. Se debe a pequeñas embolias sépticas que obstruyen los vasos de la dermis. Ejemplo aparece en endocarditis bacteriana subaguda. También me interesa ver su piel, palidez de la piel. Puede ser transitoria, que se observa en casos de lipotemia, shock, síncope o angina de pecho. O puede haber también, ¿no? Entonces, esta palidez en endocarditis bacteriana subaguda, porque ya están haciendo ya su anemia. Ahora, también quiero ver los cianosis, coloración azul de la piel, sobre todo en el pulpejo de los dedos, lóbulos de la oreja, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, también la cuestión, ambos son trastornos de las insuficiencias cardíacas o también respiratorias puede ser. Ahora, la poliglobulia, la cuestión, ¿no? Es característico de personas que viven en grandes alturas o zonas altas, dicen algunos, ¿no? También pueden manifestarse por rubicundez, la cara de rubicundez, generalmente también cianóticas, ¿no es cierto? Que viven en el campo, lleno de viento, aire, etcétera. Ahora también me interesa enflaquecimiento, porque está pues totalmente delgado, desnutrido este paciente, ¿no es cierto? Pacientes que presentan pérdida de masas musculares y otros signos de desnutrición, generalmente asociado a edema en zonas declives o anasarca con distensión abdominal por ascites, hepatomegalia. Además tienen dificultad respiratoria, palidez, cianosis, ictericia, diaforesis, estado confusional. Se caracteriza por la insuficiencia cardíaca severa o invalidante, la opción, invalidante. Luego, después de esto, voy a ingresar a la exploración física regional. Ya lo he hecho, que es la exploración física general. Ahora la cuestión, a pesar es cardíaco, ¿qué nos interesa? La cabeza, dirán, el cuello, nos interesa, pues. Aquí también en la exploración física regional voy a hacer en la cabeza hasta las extremidades inferiores la cuestión. Es que el cardíaco toma todo casi, ¿cierto? Algunos cardíacos pueden presentar llamada fásmica, ahí la cosa me interesa, la cara, la cuestión, ¿no es cierto? Están con cianosis labial, ictericia, la cuestión, todo esto, ¿no? Este hallazgo es característico de la estenosis mitral o doble lesión mitral, la cuestión, ¿no es cierto? ¿No? Entonces, eso ya estoy viéndolo, la cuestión, todo. Ahora también hemos dicho nuevamente aquí, hay pacientes que están medio cianóticos, o bien son por el globúlicos propia de la altura, o realmente tiene su cianosis por la cardiopatía congénita, etc. Ahora, también hay edema facial, más que todo a nivel de los párpados. Una mirada inexpresiva, abotagamiento, macroglosia, que es característico de hipotiroidismo, pero ese hipotiroidismo me va a comprometer al corazón, ¿no es cierto? Va a haber bradicardia, derrame pericárdico, ¿no? Y una facies con mirada fija, tiene exotalmos, ojos bien saltantes, ¿no es cierto? Entonces, esto denotará como hipertiroidismo la cuestión. Pero este paciente también compromete al corazón. Está con una taquicardia sinusal, nomás todavía, pero está con hipertiroidismo. Pero si es más avanzado, ya está haciendo fibrilación auricular y otros pueden estar haciendo taquicardia paroxística supraventricular u otros más avanzados con la insuficiencia cardíaca ya congestiva. También, aspecto muy similar al anterior, podemos encontrarnos con glomerulonefritis difusa aguda, o sea, síndrome nefrítico, ¿no es cierto? También tienen
tienen también, ¿no es cierto?, ¿cómo se llama? Edema, tienen hematuria, ¿no es cierto?, hipertensión arterial, oliguria, y hay compromiso de la insuficiencia renal, etcétera, ¿no es cierto? También otros pueden tener edema facial, que no se encuentra la explicación clara, debiendo sugerir la posibilidad de pericarditis constrictiva severa, ¿no? Severa, ¿no? Entonces, y también puede haber, digamos, edema en miembros inferiores, ¿no? También, también debo observar la cabeza. Hay movimientos de la cabeza en vaivén, sincrónico con los latidos del corazón, el signo de Muset. Y esto nos indica que hay una insuficiencia aórtica, ya estoy viéndolo ahí. También podemos ver eritema facial, alas de mariposa asociado a la caída del cabello, puede corresponder lupus eritematoso sistémico. Y este lupus también puede comprometer a hacer pericarditis, miocarditis, endocarditis. Entonces también me interesa. Ahora, facies mongoloide y labio leporino puede ir asociado con cardiopatías congénitas. Asimetría del facial, la cara está asimétrico, desviado, la comisura labial, puede corresponder a una secuela de accidente cerebrovascular. Ha tenido su ACV, pero accidente cerebrovascular, pero le ha dejado esas secuelas, ¿no es cierto? Accidente cerebrovascular embólico y en mayoría de los casos que suelen ser de origen cardíaco, cardiopatías embolizantes. Ya tendrá fibrilación, o sea, estenosis mitral o insuficiencia mitral, etcétera. Entonces, también me interesa en la cabeza todo este paciente cardíaco. Ahora, después de terminar la cabeza, cara, todo, ingreso al cuello, la cuestión. En mi cuello, lo que me interesa es su bocio, la cuestión. Hay bocio, ¿no? Está aumentado el volumen del cuello, hay bocio que sopla, corresponde al hipertiroidismo. Además, existe exoptálamos, temblor fino de las manos, mano caliente, húmeda, hiperreflexión tendinosa, la ausencia. Cuando hay ausencia de taquicardia, generalmente descártalo hipertiroidismo. El hipertiroidismo siempre va asociado con su taquicardia sinusal, ¿no? Y también algunos con su bocio, la cuestión. Pero también hay pacientes que están con bradicárdicos. La bradicardia está con 40 latidos por minuto, pero tienen sobrepeso, letargo, tendencia a estreñimiento, hiporreflexia, aumento de sensibilidad al frío. Siente frío, me se quejan, no siente frío, quiero calor. Entonces, es más, corresponde al paciente hipotiroidismo. Ya sea hipotiroidismo, ya sea hipertiroidismo, uno u otro afecta directa o indirectamente al corazón. En casos graves, podrían precipitar insuficiencia cardíaca a menos trastornos importantes del ritmo cardíaco. Con el individuo sentado o de pie, los yugulares no se aprecian, pero si tú quieres observar ingurgitación yugular, ¿no es cierto? Entonces aquí tienes que poner en 40 grados horizontal echado, entonces ahí lo vas a observar, ¿no? Es bueno rotar ligeramente la cabeza hacia la izquierda para mejor visualización y la iluminación tangencial favorece más todavía la exploración de las venas yugulares. Esta ingurgitación yugular permanente denota que hay insuficiencia cardíaca derecha o insuficiencia cardíaca congestiva, ¿no? Algunas veces podemos confundirnos por la hipervolemia, sobrecarga hídrica, lo han hidratado demasiado, puede haber. También obstrucción de la vena cava superior, o sea, síndrome mediastínico, ¿no es cierto? Pericarditis constrictiva, también, intaponamiento cardíaco también pasa a ver. La irritación yugular que aumenta durante la inspiración, llamado signo de Kussmaul, es característico de pericarditis constrictiva. O algunas veces también, si tú quieres buscar ingurgitación yugular, ponle al paciente en posición de cúbito dorsal y comprime la cuestión a nivel del abdomen, o sea, en cuadrante superior derecho, a nivel del hígado, comprime, una compresión manual sostenida, el hígado, en un tiempo de 30 a 60 segundos, ahí vas a observar la cuestión de ingurgitación yugular, ¿no? También es importante. A nivel del cuello también es posible palpar el fémito. Generalmente
irradiado al tórax, ¿no es cierto? Y también hay soplos sistólicos que puede haber como estenosis mitral. Nos vas a palpar ahí. No estamos hablando de auscultación, palpación. También puede haber dilataciones aneurismáticas, ¿no es cierto? A nivel de las arterias del cuello, las carótidas, puede haber. Entonces, va a haber soplos, va a haber también frémito. Ahora, la glándula tiroides hiperfuncionante con bocho difuso o nodular también puede producir soplos frémito, característicos propias. Ahora, después de este cuello que hemos pasado ahora ya a la acción, entraremos al tórax acción, ¿no? Examen del tórax constituye sin duda lo más importante de la exploración cardiovascular debido a la gran cantidad de datos que puede proporcionarnos, ¿no es cierto? Pero lo que aquí, antes de entrar al aparato cardiovascular, si estaríamos frente a un paciente sexo femenino, tenemos que realizar exploración de la mama, ¿no? Tenemos que inspeccionar todo, cómo está el pezón, cómo está la mama, tenemos que palpar o preguntar si es posible. Algunos nos dirán, si yo me palpo aquí como un tumorcito, no sé, me duele tal cosa, entonces tú tienes que complementar la cuestión. Entonces es necesario el sexo femenino. Lo que nos interesa en la región, o la región precordial, la exploración de la región precordial ocupa un lugar privilegiado en la propedéutica cardiológica, ¿no? Para esto, el paciente debe estar con tórax completamente descubierto y un ambiente silencioso. Se realiza con el paciente, digamos, de cúbito dorsal o sentado, depende de la acción, ¿cierto? Hay pacientes que no pueden echarse, entonces tendrás que hacerlo algo sentado, semisentado, en posición ortognática, ¿no es cierto? Entonces, inspeccionar esa región precordial, pues está descubierto todo, ¿no es cierto? Entonces, tienes que ver límites de la región precordial. El segundo espacio intercostal derecho, línea parasternal derecho, ¿no? Ese punto lo ves. Segundo espacio intercostal izquierdo, línea parasternal izquierdo. Luego, apéndice hueso, ¿dónde está? El ictus o choque de la punta, ¿no es cierto? Ya hay los 4 puntos. Ya lo tienen los 4 puntos, luego trazas una línea imaginaria uniendo los puntos mencionados con convexidad hacia afuera. De esta manera se forma área cardíaca. Ahí está, esa es su área cardíaca. Entonces, comenzamos apreciando la forma del tórax, el volumen, si es en el volumen, el tórax es simétrico o es asimétrico, hay deformidades groseras más o menos localizadas que podamos encontrar aquí en esta región. Algunas veces tórax abombado la cuestión. Uno de los hemitórax o todo el tórax está abombado. El diámetro abombado, diámetro anteroposterior mayor que transversal, denota que es paciente de enfisema pulmonar, haya sido fumador o no sé, que desencadenará la insuficiencia respiratoria posteriormente, pero este paciente va a tener problemas de cor pulmonar crónico, ¿no es cierto? Posteriormente, a la larga, se quiere, ¿no? También en un tórax musculoso o con un cuerpo de pesista o nadador, la cuestión, ¿no? Pero contrasta con extremidades inferiores poco desarrolladas. Nos sugiere posibilidad de coartación de la aorta. Más ribo en el tórax centro, pero está más desarrollado, ¿no es cierto? El abombamiento a nivel del pecho, que algunas veces puede ser propio de cardiopatías congénitas en los niños, ¿o no? Y en los adultos puede existir deformación de causa de hipertrofia ventricular izquierda, derrame pericárdico abundante, aneurisma de la aorta ascendente, puede abombar hemitórax derecho, aneurisma del callado de la aorta, etc. También otras personas tenemos con sifosis en el tórax, sifoescoliosis, que es de nacimiento. Entonces, ellos con el tiempo van a tener una restricción ventilatoria que a la larga causarán descompensación cardíaca y también terminan con corazón pulmonar crónico o cor pulmonar crónico. La observación de las venas dilatadas o circulación colateral en la pared torácica denota obstrucción de la vena cava superior o síndrome mediastínico. A nivel de la pared anterior del tórax, ¿no? Izquierdo,
debemos buscar el llamado choque de la punta. Ojo, en el emitórax izquierdo buscamos choque de la punta, o llaman también ictus cordis, ¿no? Como su nombre indica, correspondería a la punta del corazón, que contacta con la pared torácica, punto máximo impulso. Con el paciente echado o de cúbito dorsal, ¿no? Y corresponde el sitio de la punta del corazón o del ventrículo izquierdo. Golpea el tórax durante la contracción sistólica. Con localización normal, ¿no? Está en el quinto espacio intercostal izquierdo, ligeramente por dentro de la línea medio clavicular. Para eso no hemos hablado de la línea medio clavicular. Normalmente el choque de la punta solo llega a ser descubierto en el 50% en individuos examinados de cúbito dorsal, pero posición lateral izquierda se podría visualizar en un 30% también. Entonces es importante esto. En casos de que no se visualice el choque de la punta, se puede deberse a una afección cardíaca o otros trastornos que no involucren al corazón, o sea, en pacientes obesos, mujeres que tienen masas voluminosas, pacientes que tienen enfisema pulmonar o individuos musculosos. Será difícil de descubrir el choque de la punta, aunque los latidos sean normales la opción. En cambio, donde hay derrame pericárdico, estenosis mitral y las miocardiopatías dilatadas constituirían las causas cardíacas, ¿no? Entonces, por lo contrario, el choque de la punta se visualiza mejor en sujetos delgados, más en sujetos delgados o pacientes desnutridos. En ellos sí, la cuestión a veces es un poco difícil. Pacientes entonces obesos, ¿no? o todas desarrolladas o mamas desarrolladas en el sexo femenino, la cuestión. Ya, entonces, el choque de la punta o ictus cordis, el examinador debe intentar inicialmente observar visualmente, con sus ojos, no toca todavía, no palpa, ¿no? Entonces, visualmente, ¿se observa o no se observa? Choque de la punta. Y luego, después de eso, ya pasa a la palpación. Pasa la palpación, busca el choque de la punta. Entonces, palpación de la choque de la punta. El choque de la punta debe ser estudiado por la palpación. Debemos percibir el choque de la punta, que normalmente se ubica en el quinto espacio intercostal, algo por dentro de la línea medio clavicular. En general, se hace con el paciente de cúbito dorsal. Para este choque de la punta, debemos investigar localización, dónde está localizado, cómo es su extensión, cómo es su intensidad, cómo es su movilidad, etcétera, la cuestión. ¿Ya? Entonces debemos hacer, ¿cómo está? ¿Dónde está localizado? Bueno, la localización tiene variaciones. Hay variaciones fisiológicas, variaciones patológicas. Infisiológicas, personas normales, normolíneos. Choque de la punta se localiza en el quinto espacio intercostal izquierdo. ¿Listo? Más o menos de 6 a 10 centímetros línea medio esternal. Sabemos la línea medio esternal dónde está, ¿cierto? En brevilíneos, en los gorditos, es palpable en cuarto espacio intercostal izquierdo, a más de 8 centímetros de línea medio esternal. También sabemos el medio esternal. Longilíneos, delgados, altos, a nivel del sexto espacio intercostal izquierdo, a menos de 8 centímetros de línea medio esternal. Ahí está localizado fisiológicamente. Ahora, verificación o variaciones patológicas. Cuando hay hipertrofia ventricular izquierda, ya sea por hipertensión arterial o por otra causa, y está bien hipertrofiado el ventrículo izquierdo, tendremos un exagerado choque de la punta, tanto en amplitud como en duración, encontrándose desplazado hacia abajo. Ya no va a estar en quinto, va a estar en sexto, séptimo espacio intercostal izquierdo y fuera de la línea medio clavicular. ¿Dónde está la línea medio clavicular? En dirección a la línea axilar. Pero también hay hipertrofia ventricular derecha. Se observa el latido sistólico a nivel del cuarto espacio intercostal izquierdo junto al borde esternal izquierda. Y algunas veces esta hipertrofia ventricular derecha
es traducida por la presencia de latidos en epigastrio de gran amplitud. En epigastrio la cuestión está, ahí tampoco vamos a palpar. En casos de gran volumen de derrame pleural y gran neumotórax, choque de la punta acostumbra a estar desviado para el lado opuesto del proceso patológico. También puede haber aneurismas de aorta torácica, tumores mediastínicos, enfisema pulmonar. Retracciones pulmonares también pueden desviar el choque de la punta. Entonces, ya hemos visto localización, ¿no? Fisiológicas y patológicas, hemos hablado. Ahora, segundo, queremos ver extensión, ¿no? Ese choque de la punta, cómo se extiende la cuestión, ¿no? Normalmente el choque de la punta es cubierto solamente con un polpejo del dedo, nada más. Pero cuando hay grandes hipertrofias, es una área mayor, pudiendo ocupar 2 o 3 polpejos de los dedos, ¿no? Pero cuando es de gran dilatación o hipertrofia, el choque de la punta llega a abarcar toda la palma de la mano, colocas, ¿ya? ¿Listo? Es su extensión. Ahora su intensidad o la fuerza, la cuestión que golpea, diremos, de intensidad, depende del espesor de la pared torácica y el tamaño del corazón y de su fuerza contráctil. La intensidad es mayor en sujetos delgados y estados hipercinéticos y en grandes hipertrofias ventriculares, principalmente el lado izquierdo. Cuando es muy fuerte, llegando a levantar el pulpejo digitálico del examinador, denominándose ictus propulsivo, con fuerza, entonces se llama ictus propulsivo. Es menos intensa en los obesos y pacientes que tienen grandes derrames pericárdicos o cuando hay una condición atenuadora entre el corazón y pared torácica, como en caso de enfisema pulmonar. Ahora, movilidad. ¿Ese choque de la punta se mueve o es fijo ahí? ¿No es cierto? Queremos saber. Generalmente el choque de la punta es móvil, desplazándose para la derecha o para la izquierda puede desplazarse, de acuerdo con el decúbito adoptado por el paciente. Pero primeramente, ¿qué hace el examinador? El examinador quiere localizar el choque de la punta en el paciente poniéndolo en decúbito dorsal, está echado. Luego indicará, ya lo localizó, digamos, en cuarto o quinto espacio, ¿no es cierto? Luego indicará cambio de posición. Puede ser lateral izquierdo o lateral derecho la opción, ¿no es cierto? Y observará el desplazamiento del choque de la punta, que deberá ser aproximadamente 2 centímetros. Se desplaza ya sea al lado izquierdo o al lado derecho. En los casos de pericarditis constrictiva, el choque de la punta será inmóvil, entonces estaría ahí fijo, ahí sigue. Entonces, después también aquí en la palpación, el frémito cardiovascular, pues, ¿no es cierto? El frémito es una sensación táctil, estoy palpándolo, determinando las vibraciones producidas por el corazón, percibido por la palpación, que se constituye expresión palpatoria del soplo cardíaco, ¿no? Debe coincidir con soplo cardíaco a partir de, digamos, de grado 3, grado 1, 3, 2, nada que ver. Es habitual, este frémito es habitual compararlo al que siente cuando palpa el cuello de un gato que ronronea, se denomina frémito catario, al encontrar frémito que se investiga. Queremos ver ese frémito localización, ¿dónde está? Generalmente están relacionados con la focus auscultación. El tiempo, ¿no? Tiempo en que el ciclo cardíaco ocurre puede ser sístole, diástole o continuo. Intensidad, si es intenso, moderado, leve, debiendo utilizar, digamos, una cruz, 2 cruces, 3 cruces, etcétera, la acción. Entonces, ya, palpación hemos terminado. Ahora nos tocaría percusión. Entonces, actualmente casi ya no se utiliza esta percusión se utilizaba para determinar el tamaño del corazón. Hay cardiomegalia o no para hacerlo. Hoy día, más que todo, con una radiografía de tórax, con eso estoy determinándolo, ¿hay cardiomegalia o no hay cardiomegalia? O mejor todavía, con ecocardiograma, proporcionará mucho mayor información, sobre todo más precisa, determinación de la área cardíaca, ¿no es cierto? Y después de esto viene la auscultación cardíaca, ¿no es cierto? Tenemos que auscultar, es lo más importante casi, ¿no es cierto? La auscultación cardíaca del corazón continúa siendo recurso indispensable para el diagnóstico de las enfermedades cardíacas. Pues, sin duda alguna, el método de exploración precordial más valioso
a pesar de las limitaciones que puede tener, ¿no? Uno, por el pudor de algunos pacientes, más que todo en el sexo femenino, ¿no? El pudor. O falta del aseo de algunos pacientes, la cuestión, ¿no? ¿No? Entonces, aquí tenemos que verlo los focos de auscultación. En los focos de auscultación, demarcación de los focos de auscultación no significa el examinador va a colocar receptor del estetoscopio apenas en locales de los focos de auscultación, sino los focos, sino estos focos sirven para como puntos de referencia. Para iniciar la auscultación precordial, conviene colocar diafragma del estetoscopio, ¿no? Primeramente en el mesocardio, ¿no? Después, en diferentes focos de auscultación recién de partes. Finalmente, no termina tampoco ahí. Puede ser región subclavicular, región de la axila izquierda, en epigastrio, al cuello y hacia atrás, región interescapulovertebral. ¿Listo? Entonces otros dicen, solamente debo auscultar en los focos de auscultación. No, sino que tienes que buscar qué tal va a cerrar ya a otros lugares, ¿no? Entonces los focos de auscultación, siempre foco mitral. ¿Dónde está P? Está en la choque de la punta. Foco aórtico es el segundo espacio intercostal derecho, línea paraesternal. Foco pulmonar está en el segundo espacio intercostal izquierdo, línea paraesternal. Foco tricuspide está en base del apéndice sifoides. Foco accesorio aórtico, tercer espacio intercostal izquierdo, línea paraesternal. Entonces, ahí tienes los focos de auscultación. Es importante. Hay gente que no sabe la cuestión de esto. Ahora, técnica de exploración física, ¿no? Para realizar una correcta auscultación se debe seguir las siguientes normas. Tienes que tener tu estetoscopio, ¿cierto? Existen varios modelos, como dicen, marcas Chanchitos, marcas Littmann, hay de todo. Casi, pero tienen los mismos componentes. Tienen las olivas auriculares, tienen ahí su armazón metálico, tubos de goma y el receptor. Las olivas auriculares son pequeñas piezas cónicas para adaptar el conducto auditivo externo, ¿no es cierto? Bien. El armazón metálico, aquí está, que se comunica con las piezas auriculares y con el conducto flexible de tubo de goma. Estos tubos de goma tienen un diámetro de 0.4 centímetros, ¿no? Con una longitud de 30 a 40 nada más, no muy largo, ¿no es cierto? ¿Ya? Las medidas considerables para mejor rendimiento acústico para el aparato. Los receptores son dos tipos. Diafragma, ¿no? Diafragma del estetoscopio. Dispone de una membrana semirrígida. Tiene un diámetro 3 a 3.5 centímetros. Es adecuado para auscultación general. Me sirve para auscultar el corazón, me sirve para el aparato respiratorio, para el abdomen, para los vasos, donde hay fístulas arteriovenosas, etcétera, etcétera. Mientras el receptor de la campana tiene un diámetro, es menos, ¿no es cierto? 2.5 centímetros, sirve para auscultar ruidos cardíacos de baja frecuencia. Puede haber tercer, cuarto ruido, puede aparecer como algo patológico, a pesar es un poco difícil, entonces para eso me puede servir. Ahora, para esto necesito, segundo, un ambiente silencioso, pues no voy a auscultar pues, en la calle, donde hay mucho ruido, todo, ¿no es cierto? Es una condición indispensable para realizar una buena auscultación. Los ruidos cardíacos son de pequeña intensidad y para escuchar es necesario un completo silencio. Cuando un estudiante está auscultando, el resto del grupo debe guardar absoluto silencio, ¿no? En los servicios de hospitalización. Tercero, posesión del paciente y del examinador. ¿Cómo deben estar? El examinador y el paciente deben colocarse cómodamente en el momento de la auscultación, que será efectuado con el paciente en posición echado, o sea, de cúbito dorsal. Puede ser sentado o de pie o de cúbito lateral izquierdo para auscultar los pocos de punta con la mano izquierda en la cabeza. Entonces, lo hago echar de cúbito lateral izquierda, la mano derecha en la nuca, ¿no es cierto? Posición habitual del paciente, siempre mejor de cúbito dorsal, con el tórax completamente descubierto. El examinador debe colocarse en el lado derecho del paciente, puede estar de pie o sentado, ¿cierto? Conforme a la altura de la camilla del paciente. Cuarto, orientación del paciente. Tienes que orientar la acción, se va a auscultar, le hablas la acción con las
con un lenguaje simple, claro, etcétera, ¿no? Entonces, pues, orientación del paciente. Solicitudes realizadas al enfermo deben ser claras. Como decir, inspiración profunda, toma aire, así, le enseña si es posible. Expiración, bota aire, expiración de modo forzado. Deben ser realizados con un lenguaje simple y clara la acción. Si no, el paciente no sabe, no puede. Quinto, selección del receptor adecuado, receptor del estetoscopio me refiero. El receptor del diafragma es más apropiado para escuchar el ruido de alta frecuencia, o sea, primer y segundo ruido cardíaco. En cuanto al receptor de la campana, capta ruidos de baja frecuencia, hemos dicho tercer y cuarto ruido. Aplicación correcta del receptor del estetoscopio. También tienes que aplicar correctamente. No vas a estar escuchando encima del saco, encima de la chompa, pero no. Está descubierto el tórax. El receptor sea de tipo del diafragma o de campana. Debe estar levemente apoyado sobre la piel del tórax, con perfecta coaptación de sus bordes en foco de auscultación. Además, se recomienda el receptor es colocado directamente sobre la piel y nunca sobre la ropa del paciente, jamás. Objetivos de auscultación. ¿Cuál es tu objetivo, mi querido? ¿No? Entonces, yo quiero percibir ruidos cardíacos. ¿Cómo está su ritmo? Porque el corazón tiene que ser rítmico. Por eso, el paciente mismo, cuando ausculta, doctor, ¿cómo está mi ritmo? Claro, eso es normal. ¿Listo? Entonces, le dices, tu ritmo está alterado, irregular, pues ellos ya saben la cuestión. Entonces, usted, pues, probablemente que hablan de arritmia, eso debe tener, ¿no? Alteración de ruidos cardíacos, soplos, hay, frote pericárdico, hay uno, listo. Entonces, aquí, la auscultación cardíaca requiere una máxima concentración mental durante algunos minutos. No es como aparato respiratorio más rápido vas a pasar. Aquí vas a perder el tiempo, tienes que sentarte, auscultar otra vez, muévete a este lado, respira, inspira, así, ¿no? Durante algunos minutos en su auscultación se recorre toda el área precordial. Primero, identificar el primer y segundo ruido cardíaco y los intervalos que lo separan. Segundo, conocer el ritmo cardíaco. Si es regular o irregular, habiendo apenas dos ruidos cardíacos, primer y segundo ruido. ¿No es cierto? Primer ruido tiene una otra loop, 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 ¿no es cierto? Tercero, evaluar primer y segundo ruido cardíaco. Cuarto, frecuencia cardíaca. ¿Cómo está? Pues, número de latidos por minuto. Comparar con el número de pulsaciones del pulso arterial para investigar déficit de pulso. ¿Saben qué es déficit de pulso? ¿No es cierto? Ojo, pregunta en el examen, tiene su importancia. Quinto, investigar fase sistólica, diastólica para detectar los soplos, ruidos agregados, establecer si son soplos sistólicos, o soplos diastólicos, con el empleo de pulso arterial, con la finalidad de que esta puede ser útil para un principiante. Siempre el principiante la acción palpa el pulso, ausculta, para decir, este corresponde al sístole, este corresponde al diástole, especialmente inclusive para determinar los soplos. Se debe iniciar la auscultación a partir del foco mitral, pero debe evitar pasar rápidamente de un foco a otro de auscultación. ¿Por qué? Esto nos lleva a un error. Además, debemos examinar numerosos puntos intermedios, regiones adyacentes, moviendo el estetoscopio, informa lentamente de un foco mitral. Ahora pasamos al foco tricuspidia, luego pasamos al foco pulmonar, de aquí al foco aórtico, ¿no? Claro, otros también utilizan otras técnicas de la acción, ¿no? Existen ciertas maniobras que acercan el corazón a la pared torácica, ¿no? ¿Cuáles son estas? Y aumentan ciertos ruidos que debemos emplear estas posiciones accesorias para explorar el foco mitral, ¿no? O focos de punta llaman también, colocar al paciente de cúbito lateral izquierda, ¿no es cierto? Aquí se intensifica el ruidos cardíacos y soplos en focos de punta o tricuspidia, ¿ya? Mientras también hay otra técnica, posición sentado, ¿no? Inclinación hacia adelante. Lo hago sentar y hago inclinar hacia adelante. Puede ponerse manifiesto los soplos de base. ¿Cuáles son los soplos de base? Aórtica y pulmonar. Ojo. La auscultación debe hacerse con el paciente en reposo, con una respiración normal,
Ya después dirás, pues, respiración con una respiración forzada. Puedes decir, apnea, deja de respirar en el momento de la inspiración, expiración. Por último, después realizar ejercicios. Ahora hacen unas flexiones, no oculta. Entonces, pues el paciente no es cardíaco, ¿no? Entonces, pueden hacer unas flexiones. Sirve para, eh, sí sirve prácticamente desmascarar, digamos, ruido, el elemento de la, de la formación de primer ruido cardíaco por el cierre de las válvulas auriculares. Mitral aórtica se cierra y por la apertura de las válvulas sigmoideas, sigmoideas son aórtica pulmonar, que no se superponen, sino que se prolongan. El componente mitral antecede a tricuspidia, coincide con el choque de la punta, ojo, con el pulso carotidio. Su onomatopeya es loop, 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 ¿no es cierto? Y hay pequeño silencio que corresponde al sístole ventricular, dura 0.3 centímetros de segundos. En condiciones normales, el primer ruido tiene mayor intensidad en el foco mitral, ojo, mayor intensidad mitral. Segundo ruido, corresponde al cierre de las válvulas sigmoideas aórtica pulmonar, ocasionado por el retroceso de la sangre, se escucha mejor en los focos de base. Tiene su onomatopeya de loop, 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 ¿no es cierto? Perdónenme un segundito. Aló, dime. ¿Qué? Ya, listo, bueno, ya. Ahora, entonces, ese es esto, ¿no es cierto? El segundo ruido. El gran silencio que corresponde al diástole ventricular dura 0.48 centésimas segundo. En condiciones normales, el componente aórtico precede a la pulmonar. Ahora, el tercer ruido casi aparece, no, algunas veces no tiene tanta importancia. Se escucha solamente en 30% de los sujetos sanos en el APEG, o sea, el choque de la punta, después de hacer ejercicio. Este tercer ruido es cuando existe protodiastólico y se debe a vibración de la sangre al llenar el ventrículo. Ahora el cuarto ruido también puede aparecer, pero tampoco algunas veces para un principiante es difícil. Más abócate, primer, segundo ruido, la cuestión, ya dominando todo eso, ya puedes entrar al tercer, cuarto ruido. Ni así casi un poco más difícil para ustedes. Ahora, en cuanto al ritmo, la cuestión, entonces, todas cultas, ¿es rítmico o no es rítmico? Ritmo cardíaco es normalmente regular, debe ser rítmico, pudiendo presentar algunas veces variaciones respiratorias. En el momento de la respiración puede haber arritmia sinusal. En el momento de la inspiración aumenta los latidos. En el momento de la expiración disminuye, llamado arritmia sinusal. Algunos pacientes tienen eso. Entonces hay una cierta irregularidad. Puede ser debido también algunos por las arritmias cardíacas, extrasístoles ventriculares, fibrilación auricular y otras arritmias. Algunas veces, si tienes estas dudas de irregularidad, mejor es no identificarlo por electrocardiograma. Pido el electrocardiograma que ausculta una irregularidad, a cuál corresponde a cuál de las arritmias o irregularidades. Frecuencia. Para determinar la frecuencia cardíaca, entonces se debe contar el número de latidos cardíacos en un minuto. La frecuencia cardíaca normal en reposo, ¿no? Más que todo, ¿no? En recién nacidos está pues más, como hemos dicho, un ave pequeño tiene más latidos cardíacos que un elefante es más lento, ¿no? Entonces tiene 130, 160 recién nacido, lactantes 110, 130, niños, ¿no? 80, 120, adultos nosotros tenemos 60, 100. Término medio estamos con 70, ¿no es cierto? El aumento de frecuencia cardíaca se denomina taquicardia mayor de 100 latidos por minuto, que aparece por diversas condiciones tales como pueden ser fisiológicas, patológicas,
grandes emociones, esfuerzo físico, hipertiroidismo, fiebre, ¿no es cierto? Estados hiperactivos, ¿no es cierto? Etcétera, etcétera. Hay varios. Ahora, disminución de la frecuencia cardíaca es bradicardia, que está menor de 60, puede ocurrir en atletas entrenados, en bloqueos cardíacos, ¿no es cierto? Por intoxicaciones digitales, mixedema, o sea, pacientes hipotiroideos, enfermedad, ¿no es cierto? En cuanto a la intensidad, la intensidad, ¿no? Hay reforzamientos de primer ruido, reforzamiento de segundo ruido, hay desdoblamientos, casi también no tienen tanta importancia, aunque más son los soplos cardíacos, ¿no? Entonces, cualquiera de nosotros, nuestras condiciones normales, la sangre circula silenciosamente, pero al cambiar anatomía de la válvula cardíaca, o sea, ya es patológico, tengo estenosis, tengo una insuficiencia, doble lesión mitral, ya sea aórtica, mitral, tricuspidia, pulmonar, etcétera, o también puede ser de disminución del calibre de los grandes vasos, o disminución de la viscosidad sanguínea, anemia, ¿no es cierto? Disminución, aumento de la velocidad de la corriente sanguínea. ¿En qué casos? Ejercicio físico, hipertiroidismo, fiebre. Se produce turbulencias. En estos casos hay turbulencias del flujo sanguíneo que van a originar vibraciones que puedan ser audibles, que dan origen de ruidos denominados soplos. Estos soplos son comparados con un ruido de fuelle, ¿no? Soplos, ¿no es cierto? En un mismo enfermo los soplos pueden ser muy intensos y fáciles de identificar, mientras la cardiopatía orgánica no esté muy avanzada, o sea, no esté muy avanzada, es reciente, diremos, pero si la enfermedad progresa, ¿no? Ya ha progresado ya en su fase final, estos soplos disminuyen, algunas veces hasta desaparecen. En la estenosis mitral o ausencia de la insuficiencia cardíaca, los soplos se identifican claramente, pero si se descompensan, los soplos desaparecen. En estos soplos nos interesa soplos sistólicos, diastólicos, continuos. Clasificación de los soplos de acuerdo a sus variedades. Soplos orgánicos, soplos funcionales no cardiogénicos. ¿Quiénes son los soplos orgánicos? Los soplos orgánicos son alteraciones anatómicas. Anatómicas, ha dejado esa alteración anatómica, secuelas de fiebre reumática, diremos, ¿no es cierto? Ya sea en las válvulas mitrales, aórticas. Y también puede haber cardiopatías congénitas, han nacido con comunicaciones anómalas, interauriculares, interventriculares, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? En estos soplos orgánicos siempre vas a escuchar soplos sistólicos, diastólicos o continuos, dan origen también frémitos, ojo. Mientras soplos funcionales no cardiogénicos, estos soplos están relacionados con algún tipo de trastorno, pero en ausencia de la lesión estructural del corazón y de los grandes vasos, afecciones que modifican las condiciones hemodinámicas. ¿Cuáles son esos? Primero, aumento de la velocidad corriente sanguínea. Esto puede llevar a la formación de turbulencias capaces de dar origen a soplos que surgen después del ejercicio físico, ¿cierto? O fiebre, hipertiroidismo. Segundo, disminución de la velocidad sanguínea. Se ausculta en portadores de anemia, soplos anémicos. Solamente se auscultan aquí soplos sistólicos y no producen frémitos. Ojo. En evaluación semiológica queremos ver la cuestión, más que todo, situación del ciclo cardíaco. ¿Dónde está? ¿Dónde se localiza? ¿Dónde se radia? ¿No? Todo. Situación del ciclo cardíaco y duración. El examinador debe tener en mente correcta situación del ciclo cardíaco, sístole y diástole. Hemos dicho palpándolo si es posible, ¿no es cierto? Sístole corresponde con pulsación de la arteria, diástole no. No puede haber dudas al respecto, siendo esencial el reconocimiento de primer y segundo ruido cardíaco como orientación práctica. Se sugiere al examinador, al auscultar el corazón, también palpe simultáneamente el pulso arterial, de preferencia pulso carotidio, por intermedio de ella determine si es sistólico, o sea, es decir, soplo sistólico o soplo diastólico. Como cualquier otro sonido de origen cardíaco, los soplos deben inicialmente ser clasificados en sístole, cuando se ausculta el pequeño silencio, y diástole cuando presenta gran silencio.
Enseguida, de acuerdo con la posición dentro del periodo, hablamos protosistólico, mesosistólico, holosistólico, o también podemos hablar protodiastólico, mesodiastólico, holodiastólico, etc. ¿No es cierto? Entonces, es importante esto. Cuando ocupa los dos tiempos en la revolución cardíaca, ininterrumpidamente se llama soplos discontinuos. ¿Cuáles son los soplos sistólicos aquí? Soplo sistólico de eyección, está sacando sangre afuera, eyección. El otro soplo sistólico, regurgitación, regurgita, está regresando hacia atrás, ¿no es cierto? Entonces, soplos sistólicos de eyección tenemos, causados por estenosis aórtica, estenosis pulmonar. Dificulta la salida, ¿no es cierto?, de eyección. Se origina durante el periodo de eyección ventricular. Soplos de eyección son soplos de expulsión o vaciamiento ventricular, se originan por el pasaje de sangre en sentido corriente sanguínea a través de válvulas sigmoidea aórtica pulmonar. Pero en caso de válvulas estenosadas que dan lugar a estos soplos, no ocupa todo el sístole, sino parte media del sístole. Por lo tanto, es un soplo mesosistólico, ¿no es cierto? En primer y segundo ruido, en la parte media vas a escuchar, ¿ya? Mesosistólico. Mientras soplo sistólico de regurgitación, estos soplos se originan por reflujo de sangre a través de las válvulas auriculoventriculares. ¿Quiénes están esto aquí? Mitral y tricuspidia, en sentido contrario de la circulación sanguínea, que no cierran completamente por la insuficiencia de estas válvulas, ¿no es cierto? O también puede haber comunicaciones interauriculares, interventriculares, ¿no es cierto? Ahora, este soplo escuchamos más que todo soplo holosistólico, que ocupa todo el periodo del sístole, desde el inicio hasta el final, todo, ¿no es cierto? Ahora, los soplos diastólicos aparecen durante el diástole, ¿no? En un momento en que ella se sitúa, puede ser también proto, meso o lo diastólico, ¿no es cierto? Soplo diastólico, el llenado ventricular. ¿Quiénes están aquí? Estenosis mitral, estenosis auricular. Sus características son soplos de estenosis mitral y tricuspidia. Aparecen después del segundo ruido. Ojo, segundo ruido, no cardíaco. Ocupa parte media del diástole. Momento en que se da llenamiento rápido del ventrículo, algunas veces puede prolongarse. Soplo diastólico de regurgitación, ya regresa ya también, ¿no es cierto? Son soplos que aparecen en las válvulas sigmoideas aórtica pulmonar que no cierran completamente. Aquí insuficiencia aórtica, insuficiencia pulmonar. Sus características son soplos que inician inmediatamente después del segundo ruido, porque en este momento ya es importante el gradiente de presión entre los vasos del base y los ventrículos que pueden estar restrictos a la primera parte de diástole, pueden ser protodiastólico, ¿cierto? Y mientras se habla de soplos ahora continuos o soplos sistodiastólicos también llaman, son soplos continuos, se escuchan durante todo el sístole y diástole. Sin interrupción, cubren primero y segundo ruido cardíaco. La parte sístole de estos soplos acostumbran ser más intensos y más rudos. Tienen designación de soplos en maquinaria. Una máquina estaría, ¿no?, que recuerdan el ruido de una máquina a vapor de movimiento. Esto puede aparecer, digamos, en ductos, en cardiopatías congénitas. Ya preguntaron en el examen de ENAN, creo, la opción, ¿no? ¿En qué patología se presenta? ¿En qué consiste, creo? Ahora, localización de estos soplos. Se localiza el soplo focos de auscultación, donde es más audible, ¿eh? Y como punto de referencia se emplea focos de auscultación y las demás áreas, estoy hablando. Pero más es en los puntos de auscultación, pero también las demás áreas. Irradiación, ¿a dónde va? Pues, digamos, si ausculto en la región o segundo espacio intercostal, ahí nomás está. Entonces, recorro mi estetoscopio, ¿a dónde va más? ¿No? Después de establecer el local de mayor intensidad del soplo, se desvía el receptor del estetoscopio a varias direcciones para determinar su irradiación a mayor intensidad, mayor irradiación. Por esa razón, los soplos funcionales, ojo, funcionales, son débiles, casi siempre locales, no se irradian esos. Mientras los soplos orgánicos que tienen lesiones valvulares son fuertes, se acompañan de cardiomegalia
que favorecen transmisión a una superficie más extensa de la pared torácica. Estos suelen propagarse fuera de la región precordial en todas las direcciones, pero con predilección en el sentido corriente sanguínea que se origina, o sea, donde va la sangre, ¿no es cierto? Pueden ser, digamos, ejemplo, el soplo holosistólico de la insuficiencia mitral se raya hasta la axila, no solamente hasta el dorso inclusive, ¿no? Axila izquierda, por supuesto, o dorso izquierdo, ¿no? Hay soplo sistólico de estenosis aórtica, ¿no? Se raya para los vasos de la base, vasos del cuello, que se dirige a aquella dirección prueba, ¿no? Y el soplo diastólico de la insuficiencia aórtica, ¿no es cierto?, se raya al ápice, baja. Y el soplo de comunicación interventricular se raya en faja para los lados del tórax, ¿no? La intensidad del soplo es importante en la acción. Entonces, aquí hemos hablado de la intensidad grado 1 hasta grado 6. Entonces, siempre pones primeramente, ¿no? Ya, directamente es aparato cardiovascular. Ruidos cardíacos rítmicos o arrítmicos, irregular, no sé cómo quieres ponerlo, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, soplo sistólico en foco. Existe también esas, ¿no? Entonces, es esto. Entonces, hemos dicho, el grado 1 es muy débil, son audibles cuando se ausculta con atención en un ambiente silencioso. Algunas veces para un principiante puede pasar desapercibido la opción. Normal lo ha puesto, pero uno que viene, que es más ya antiguo, tiene mucha experiencia, ¿no? Aquí ausculto soplo. Te va a decir, ¿no es cierto? Mientras el grado 2 es débil y el grado 3 es moderado, 4 es fuerte, quinto es muy fuertísimo, y el sexto es más fuerte, inclusive sin colocar estetoscopia, de ahí soplo se escucha la acción. Entonces, aquí es importante resaltar que los soplos, grado 4, ojo, grado 4, grado 5, grado 6, en escala 6, son casi siempre acompañados de frémito a la palpación. Ojo, eso quería decirles. Si es menos de 3, entonces no sé, no hay frémito, ¿no es cierto? Entonces, esto es ahí. Luego el frote pericárdico es igual que auscultar al pulmón. Entonces, ahora después, ya hemos pasado a aparato, digamos, a región precordial, la oclusión, sus soplos, la frecuencia, todo esto. Ahora no lo vamos a terminar ahí, pues estoy frente a un paciente cardíaco, la oclusión no va a dejar. Entonces, ahora tengo que examinar los pulmones, pues, ¿no es cierto? Toda valoración cardiológica es imprescindible completar el estudio valorado manifestaciones de compromiso pulmonar. Observo si hay asimetría de tórax o no. ¿Por qué puede haber asimetría? Probablemente será, pues, digamos, sifosis o escoliosis, pero sí, pero esta a la larga, pues, va a pasar a córpula crónico, ¿no es cierto? O bien puedo ver abombamiento, la cuestión de abombamiento de un hemitórax, la cuestión. Abombamiento localizado en una de las bases. Puede haber matidez, silencio auscultatorio. Esto me está llamando la atención que son derrame pleural, ¿no es cierto? Es el hallazgo frecuente en la insuficiencia cardíaca congestiva de larga data. En los cardiópatas el derrame pleural derecho es más frecuente. Ojo, es una pregunta del examen también, es más frecuente. Probablemente debido a que los pacientes con gran cardiomegalia tienden a adoptar más decúbito lateral derecha, entonces se echan de ese lado, ¿no? Por lo que la acumulación de líquido seguirá las leyes de la gravedad. Ojo. Un cuadro dolor retroesternal, ¿no es cierto? Está acompañado con disnea, tos, hemoptisis. Entonces, más piénsalo que estás frente a un paciente que tiene tromboembolia pulmonar con o sin infarto, ¿cierto? Pero te puede complicar con cor pulmonar agudo, es este, no es crónico, porque hay hipertensión de la arteria pulmonar, ¿no es cierto? A la auscultación pulmonar, hay estertores en bases pulmonares. Esto denota que hay evidencia de congestión pulmonar. Está en el intersticio, en los alveolos pulmonares líquido, generalmente debido a la estenosis o insuficiencia cardíaca izquierda. Cuando hay inundación alveolar progresiva rápidamente, en pocos minutos, que puede llegar a los alveolos, a los vértices,
Entonces, piénsalo que estás frente a un edema agudo de pulmón. Por supuesto, el paciente estará con una insuficiencia respiratoria, tos, está botando sangre, etcétera, ¿no es cierto? La auscultación de los soplos en la región interescapular, ojo, interescapular, puede corresponder a ductos, es una cardiopatía congénita, o coartación de la aorta, fístula arteriovenosa. No es raro el soplo de la insuficiencia mitral que se raya a la espalda, también hemos dicho que se raya, ¿cierto? Listo, has terminado ahora con el pulmón, estás frente a un paciente cardíaco, pero ahora sí o sí tienes que entrar al abdomen. El abdomen puede ser completamente normal, la cuestión. Algunos cardiópatas tienen normal, la cuestión, no hay nada. Pero en la mayoría de los cardiópatas ya más avanzados, con una insuficiencia cardíaca congestiva de larga data, es más frecuente descubrir distensión abdominal, porque está teniendo, hay ascites, ¿no es cierto? Incluso hay protrusión del ombligo, la cuestión, o hernia umbilical más. Esta distensión se debe a la acumulación de líquido en la cavidad peritoneal, ascites, y el tejido celular subcutáneo en la misma pared puede haber edema en pared abdominal, la cuestión, ¿no es cierto? ¿No? Entonces, es lo que vamos a ver. Ahora también palpamos hígado aumentado de volumen. Hay hepatomegalia con su ascites, ahí vamos a ver signo del témpano, hay distinción de la cápsula de Lee, son palpas, el paciente está doloroso, pero si es crónico no duele. Compresión manual del hígado, entonces ahí quieres comprimir para ver reflujo hepatoyugular, ¿no? ¿No es cierto? Y también estos pacientes, por su mala absorción de alimentos debido a la congestión venosa esplácnica, así como digestión insuficiente por evidente disminución de las enzimas digestivas, contribuye a la mayor distensión abdominal por meteorismo. Y mayoría de los cardiópatas crónicos, el tránsito intestinal estará más bien demorado, disminución del peristaltismo, secundario a la hipoperfusión de la musculatura lisa de las paredes intestinales. Esto favorece impactación fecal, o sea, pacientes están con estreñimiento, empeorando las manifestaciones, ¿no es cierto? También, ahora, en el abdomen vas a auscultar la cuestión. Si vas a auscultar soplos supra, infraumbilicales o en los, o como se llama, en los flancos, entonces probablemente hay soplo sistólico, pacientes de hipertensión, o sea, hipertensión renovascular, la cuestión. Entonces, hay estenosis de las arterias renales, ¿no es cierto? Ahora, después de esto, la cuestión también puedes auscultar, hay aneurismas, ahí también va a haber soplo. Después pasarás a ver las extremidades, pues extremidades superiores e inferiores, la cuestión. Inclusive, Jessica, al dar la mano al paciente, ¿cómo estás? Te dice, también tienes que decirle tú mismo cómo estás. Digamos, sudoración, o todo, entonces, o caliente, estás paciente que está digamos, con fiebre, o paciente que está con una sudoración, probablemente estás frente a un paciente con hipertiroidismo, ¿no es cierto? Depende de la cuestión, ¿no es cierto? Entonces, aquí la cuestión tienes que, te interesa pues, las manos, todo, extremidades. Más que todo aquí hay edema, todo eso lo ves, es un edema generalizado, las venas prominentes en el brazo, antebrazo, denotan hipertensión venosa, dedos en palillo de tambor, uñas vidrio de reloj, es un paciente trabajador minero, la cuestión, entonces está con cuerpo pulmonar crónico, todo esto, ¿no? También puedes verlo, deformidades articulares o dolores articulares, realmente está con fiebre reumática o no, ¿cierto? También puede haber una serie de movimientos anormales e incontrolables, como con movimientos incontrolables en los miembros superiores e inferiores, o la cabeza misma. Entonces, también ahí puedes observar la corea de Huntington, que es manifestación mayor de fiebre reumática. También puedes observar los nódulos subcutáneos, lesiones eritematosas, etcétera. Entonces, y todo esto la acción, entonces terminas, pues, después
en las extremidades vas a encontrar pacientes que tienen hemiplegias, instalación brusca que puede deberse por accidente cerebrovascular embólico secundario a cardiopatías embolizantes, ¿cierto? Entonces, la cuestión aquí prácticamente está avisando, el paciente ya complicó con ACV, una afección neurológica, ¿no es cierto? A nivel de las piernas, obsérvalo, piernas, el muslo, buscar venas trombosadas o inflamadas que pueden dar origen de los émbolos capaz de producir tromboembolia pulmonar. O sea, trombosis venosa profunda la acción. También eso estás observándolo. Entonces, aquí prácticamente toda la medicina interna de la cuestión, no solamente aquí. Yo soy pues cardiólogo, la acción debe auscultar la cuestión corazón, tomar los pulsos arteriales y presión arterial. No, señor. Entonces, todo aquí tienes la cuestión. El corazón afecta a todo, pues, por eso. Parte endocrino, parte sistema nervioso, casi todo un poco, ¿no? Entonces, por eso los mexicanos dicen en la cuestión, primeramente para ser cardiólogo tiene que ser internista la acción, es obligatorio, si no, no entra la acción, dicen, ¿no? Ya los brasileños ya también dicen también la cuestión por lo menos debe tener un año de medicina interna para entrar a cardiología. Otros hospitales ya también dicen, no, también tiene que ser internista para llevar a cardiología. Depende de la acción. Entonces, esa es la pelea. Y además de eso, con todo esto un poco, ¿no? Bueno, después de esto, pues mira, es importante la cuestión, creo que tendrán que leer nomás ya el semiología de pulso arterial, es importante. Presión arterial, cuando la hipertensión arterial, hipotensión arterial, todo esto, cuáles son las complicaciones, la cuestión, ¿es bueno o no es bueno tener hipertensión arterial, presiones altas o bajas? ¿Qué ocurre en la cuestión? Ya, en la próxima clase voy a dar una pequeña repasada, parte del digestivo, abdomen y algo de endocrino. Ahí terminamos, ya se nos termina el tiempo y de repente vamos a pasar un video y el examen, la acción. No nos queda más tiempo. ¿Alguna pregunta? A ver, rápido nomás. Bueno, si no hay nada, nos vemos el día lunes, los jóvenes. ¿Eso? Ok, doctor, muchas gracias. Hasta el día lunes. Hasta el lunes. Gracias, doctor. Hasta el día lunes.